Eh, Hoy tenemos dos temas que vamos a desarrollar, osteoporosis y osteoartrosis. Vamos a empezar por osteoporosis. Respecto a este tema, en esta clase veremos lo que es la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Como definición, la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que se va a caracterizar porque va a haber una disminución de la masa ósea y esto va a hacer que el individuo sea más susceptible a fracturas, va a aumentar la fragilidad del hueso y va a haber un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. La detectamos mediante la densitometría con un valor de T-score menor a -2.5, tanto en cuello femoral como en la columna lumbar. Y el T-score viene a ser el número de desviaciones estándar que va a comparar la densidad mineral ósea de un individuo en comparación con individuos jóvenes sanos. Con respecto a la epidemiología, la osteoporosis es la enfermedad ósea metabólica más frecuente. Se dice que afecta aproximadamente 200 millones de personas en todo el mundo y a nivel de los Estados Unidos puede afectar hasta 28 millones de habitantes con riesgo de osteoporosis o con osteoporosis como tal. Dentro de los diferentes tipos de osteoporosis, la más común es la osteoporosis posmenopáusica. La masa ósea se va a incrementar conforme pasan los años, pero va a llegar a un pico, más o menos a los 25 años, donde la formación del hueso va a ser mayor que la resorción, y ese pico se va a alcanzar desde los 25 hasta los aproximadamente 50 años que se inicia la menopausia, y en ese momento va a haber una caída de la formación del hueso y la resorción puede ser mayor que la formación, produciéndose la osteoporosis. En la osteoporosis evaluamos también actualmente el TBS, que viene a ser el score trabecular del hueso, y va a haber una estructura esto se refiere a la microarquitectura. Entonces, el mismo equipo de densitómetro actualmente da un valor de TBS donde en la osteoporosis la microarquitectura va a estar deteriorada y el valor de corte va a ser menor a 1230 gramos por centímetro cúbico. Con respecto a los factores de riesgo para desarrollar osteoporosis, van a haber factores de riesgo primarios y secundarios. Dentro de los factores de riesgo primarios, es muy importante el antecedente familiar de fractura de cadera, que haya antecedente de tabaquismo, sobre todo para las fracturas, para aquellos que presentan fracturas antes de los 30 años, y en el caso de que haya una baja densidad mineral ósea, los pacientes suelen tener un peso también bajo. Como factores secundarios, vamos a tener los que no se van a modificar, como va a ser la edad avanzada, la raza blanca, la fragilidad del hueso, la demencia, y factores modificables, como por ejemplo que uno no consuma suficiente calcio, que haya trastornos alimentarios, que haya baja concentración de testosterona o que haya un déficit de estrógenos en las mujeres, que no haya actividad física, que haya un consumo excesivo de alcohol, que se altere la visión, que hayan trastornos neurológicos o que no haya exposición a la luz solar, y esto se relaciona mucho con el déficit de vitamina D. Entonces, si nos ponemos a evaluar cuál es el principal factor de riesgo de desarrollar osteoporosis, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, el principal riesgo es la edad. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa, por lo tanto, a mayor edad, mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Respecto al sexo, se ha visto que el sexo femenino es el que desarrolla más osteoporosis, y esto quizás tenga que ver con los embarazos, ya que en un embarazo se pierde mucho, mucho más calcio. Un bajo índice de masa corporal, que hay antecedentes de fractura. Es muy importante también el consumo de glucocorticoides. El riesgo se da con un consumo mayor o igual a 5 miligramos de prednisona al día, que el paciente fume o que tome alcohol. Y dentro de las causas secundarias de osteoporosis vamos a tener la artritis reumatoide, el hipogonadismo no tratado, la enfermedad inflamatoria intestinal,
Como ya lo señalé, la inmovilidad prolongada, y esto puede ser debido a enfermedades neurológicas como los ACVs o, por ejemplo, enfermedades como el Parkinson o las distrofias musculares. Los trasplantes también, pacientes trasplantados también pueden tener mayor riesgo a tener osteoporosis o tener diabetes o hipotiroidismo, y la infección de VIH de por sí también incrementa el riesgo, así como también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la fase de remodelación ósea va a haber una fase de reposo en las cuales las células de revestimiento se encuentran por encima del hueso, donde vamos a encontrar en la matriz ósea también la presencia de osteocitos, pero cuando comienza la activación de remodelación ósea, estas células de revestimiento se separan y comienzan a presentarse los osteoclastos, los cuales van a producir una resorción de la matriz ósea. Este periodo de resorción se calcula aproximadamente en 10 a 14 días. Estos osteoclastos también van a sufrir apoptosis y posteriormente van a ser reemplazados por los osteoblastos, que se van a encontrar en la superficie de la matriz ósea, formando nuevamente hueso. Y todo el periodo de remodelación ósea va a tener un tiempo aproximado de 4 o 6 meses. Con respecto a la fisiopatología, se han descrito numerosos agentes que van a participar en su fisiopatología. Dentro de ellos vamos a tener a las interleucinas proinflamatorias como la interleucina 1, 6, 11, el factor de necrosis tumoral o el factor de crecimiento beta. Se ha visto también que es muy importante la hormona paratiroidea, ya que el incremento de esta hormona produce mayor resorción del hueso. Y se ha encontrado también que la deficiencia de estrógenos en las mujeres se va a asociar a la liberación de interleuquinas proinflamatorias como el RAN ligando, la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que lo que hacen es estimular los osteoclastos para que se aumente la resorción del hueso. El diagnóstico de osteoporosis se va a hacer mediante la prueba de densitometría ósea. Esta es una prueba inocua en la cual se va a tomar la densidad de la columna y de la cadera. A nivel de la columna lumbar se toman los valores de L1, L2, L3 y L4, y a nivel de la cadera, el cuello femoral y la cadera total. Una densitometría les va a dar dos tipos de puntuación. La puntuación T, que viene a ser el número de desviaciones estándar, que va a relacionar la densidad de un individuo en comparación con el valor medio esperado para individuos jóvenes sanos. Y la puntuación Z va a relacionar la densidad del individuo con el valor medio esperado para la edad y sexo, y se utiliza en niños y adolescentes. Aquí tenemos, por ejemplo, los valores que les va a dar una densitometría ósea. Lo que se toma es el T-score y lo que se toma es el valor total, tanto del T como del valor Z. Entonces, hablamos de osteoporosis si la densidad ósea se encuentra en un valor de menos 2.5 desviaciones estándar por debajo del promedio para un adulto joven. Y se habla de una osteoporosis grave o establecida cuando la densidad ósea está a un valor mayor de 2.5 desviaciones estándar por debajo del promedio, y además existen fracturas, una o más fracturas. El valor T-score se utiliza en mujeres posmenopáusicas y en hombres de 50 años o más. Y el valor Z se utiliza para mujeres premenopáusicas, hombres menores de 50 años y niños. Y el valor de corte del valor Z-score es de menos 2.0. Además, existe un índice que va a ser capaz de calcular la probabilidad de sufrir fracturas en los siguientes 10 años, que es el índice de FRAX, el cual va a ser desarrollado por cada país. Por ejemplo, este índice de FRAX es del Reino Unido. Este incorpora una serie de medidas que pueden modificar el pronóstico de desarrollar fractura. Y entre estos índices que evalúa vamos a tener la edad, el sexo, el peso, la talla, que haya tenido el individuo una fractura previa, que sus familiares, especialmente sus padres, hayan tenido
fractura de cadera, que fume, que consuma no glucocorticoides, que tenga antecedentes de artritis reumatoide, antecedentes de osteoporosis secundaria, antecedentes de tomar alcohol y además incorpora dentro de los índices de evaluación el valor de densidad ósea del cuello femoral. Esto ustedes lo pueden encontrar en internet y ya en el índice de FRAX, si llenan todos estos datos con la información del paciente, se puede calcular el riesgo de desarrollar una fractura en cadera o una fractura osteoporótica en los siguientes 10 años. Ahora, respecto al tratamiento de la osteoporosis, el tratamiento se va a dividir en dos grupos. Por un lado, vamos a manejar el estilo de vida y nutrición del paciente, indicando de que todos deben de consumir calcio, colecalciferol y ejercicio físico. Y por otro lado, vamos a dividir el tratamiento farmacológico en los bifosfonatos, en el denosumab, teriparatide y también el consumo de los moduladores selectivos del receptor de estrógenos. Los moduladores selectivos del receptor de estrógenos van a tener, son agentes en sí no esteroideos que van a tener una acción selectiva de acuerdo al tejido en el cual se encuentran. Es decir, pueden tener una acción estrogénica en unos tejidos y en otros pueden tener una acción más bien antiestrogénica. La idea es que el objetivo de estos medicamentos es que inhiban los efectos estrogénicos, por ejemplo, en la mama o en el útero, para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer en estos órganos y produzca beneficios de los efectos estrogénicos a nivel del hueso. Los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, o SERP, que se usan para la osteoporosis van a ser el raloxifeno, el tamoxifeno, el basedoxifeno y el clomifeno. Aquí, por ejemplo, vamos a observar, en el caso del raloxifeno, que se puede utilizar en el hueso como tratamiento de osteoporosis postmenopáusica, mientras que a nivel de la mama no va a tener una actividad de incremento del riesgo de cáncer. Igual sucede a nivel del útero y también con el basedoxifeno observamos el mismo efecto. No va a incrementar el riesgo del desarrollo del endometrio a nivel del útero ni a nivel de la mama, y sí va a incrementar la densidad del hueso y de esta manera podría prevenir el desarrollo de osteoporosis. Se han hecho una serie de estudios randomizados con raloxifeno y se ha observado que es capaz de prevenir la pérdida de masa ósea y disminuir el riesgo de fracturas hasta en un 50% en mujeres postmenopáusicas o con osteopenia, que ya tenían o no fracturas vertebrales. Como todos los medicamentos tienen eventos adversos y el principal evento adverso que se ha observado en estos medicamentos es la posibilidad de desarrollar trombosis o enfermedad tromboembólica. Por eso no debería darse en pacientes que están postrados. Asimismo, se ha evaluado la seguridad del uso de basedoxifeno en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, se le ha comparado con placebo y se ha visto que es capaz de reducir la incidencia de fracturas y mejorar la densidad mineral ósea a nivel de la columna vertebral sin aumentar los eventos adversos. Sin embargo, al compararlo con otros medicamentos como los bifosfonatos, su efecto es menor. Entonces, el tratamiento de la osteoporosis se va a dividir en fármacos antirresortivos y fármacos osteoformadores. Los que se utilizan de primera línea en los fármacos antirresortivos van a ser los bifosfonatos. Y en segundo lugar tenemos al denosumab, que es un medicamento biológico. Y en los fármacos osteoformadores vamos a tener el teriparatide, que es un análogo de la paratormona, y el romosozumab, que es un anticuerpo antiesclerostina. Entonces, vamos a empezar con los bifosfonatos, que son los antirresortivos. Reciben el nombre de bifosfonato porque en su estructura química vamos a tener el carbono que va a estar unido a 2 átomos de fosfato. Y este carbono también va a tener 2 cadenas, que es la cadena R1
que es capaz de aumentar la ligazón a la hidroxiapatita, y la cadena R2, que va a ser responsable de la potencia del preparado. Entonces, los bifosfonatos tienen la capacidad de adherirse al hueso. Y al estar adheridos al hueso, cuando viene el osteoclasto y realiza la reabsorción del hueso, van a ser de una manera u otra deglutidos por este osteoclasto, y a nivel del osteoclasto va a inhibir la actividad de esta célula y va a producir su muerte. Entonces, vamos a tener que los bifosfonatos van a estar concentrados en el hueso bajo el osteoclasto. El osteoclasto va a absorber al bifosfonato y va a ser capaz el bifosfonato, una vez que está en su interior, de inhibir la actividad y promover la apoptosis del osteoclasto. A la vez, ya que en el hueso se reciben señales del osteoblasto, también hacia el osteoclasto va a inhibir las señales que manda este osteoblasto, y de esta manera va a disminuir la respuesta de los osteoclastos. Los bifosfonatos se van a clasificar según su mecanismo de acción en nitrogenados y no nitrogenados. En el caso de los nitrogenados, son los que se utilizan para la osteoporosis, ya que son capaces de interferir con la farnesil-pirofosfato sintetasa y de esta manera inhibir la función del osteoclasto. Aquí tenemos la estructura molecular de los bifosfonatos. Fíjense que son varios y todos ellos se caracterizan por tener un átomo de carbono y dos fósforos a los lados, por eso son bifosfonatos. Van a tener una cadena con OH que le va a permitir unirse al hueso, y la otra que le va a dar su potencia como tal. Los que más se usan para osteoporosis van a ser el alendronato, el ivandronato y el zoledronato. Con respecto a las características, van a tener diferente afinidad mineral. Observamos que el zoledronato tiene mayor afinidad mineral. El zoledronato también va a tener mayor inhibición de la farnesil-pirofosfato sintetasa, pero la unión a la hidroxiapatita va a ser superior en el alendronato. Con respecto a la distribución, se pueden dar vía oral o se pueden colocar vía endovenosa. Si es que es vía oral, menos del 5% llega al espacio extracelular, y de esto el 60% llega al hueso y 40% se elimina por el filtrado glomerular. Si es que es endovenoso, el 100% llega al espacio extracelular y de él el 60% va al hueso y el 40% se elimina en el filtrado glomerular. Se han hecho también estudios randomizados del uso de bifosfonatos, y se ha observado que en mujeres, por ejemplo, de 55 a 81 años, que tenían antecedentes de fracturas vertebrales, se logró incrementar la densidad del hueso con el uso del endronato en comparación a placebo a nivel del cuello femoral, a nivel de la cadera y a nivel de la columna vertebral. Y obviamente se logró disminuir la cantidad de fracturas vertebrales en comparación al placebo. Sin embargo, también como todos los medicamentos tienen eventos adversos. Los principales en el uso del endronato fueron las molestias gástricas y la presencia de úlceras gástricas o molestias esofágicas. Casi todos los bifosfonatos pueden proteger de fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales, pero el ivandronato no suele proteger de fractura de cadera. Es lo que se ha observado en los diferentes estudios. Y aquí teníamos lo que les comenté, que los bifosfonatos se van a unir fuertemente al mineral óseo, y al producirse la resorción por parte del osteoclasto, va a inhibir a los osteoclastos maduros y finalmente se va a perder esa función de resorción del osteoclasto. Y acá vamos a tener el otro antirresortivo, que es el denosumab. Y el denosumab más bien es un medicamento biológico, que sería este que se ve acá en verde, y se va a unir al RAN ligando, y de esta manera va a impedir la unión del RAN con RAN ligando, y esto va a impedir la maduración de los osteoclastos. Resulta que los osteoclastos tienen en su membrana un receptor que se llama RAN, y cuando se une este RAN al RAN ligando, comienzan a madurarse. Por eso denosumab lo que hace es unirse a esta estructura RAN e impide la unión,
y por lo tanto inhibe la maduración de los osteoclastos y produce la inhibición de la resorción. Acá vamos a observar un poquito lo que es el mecanismo molecular de la regulación del remodelado óseo. Como ya les dije, el osteoclasto en su membrana va a tener a esta estructura que es el RAN. El RAN se va a expresar en los osteoclastos y en sus precursores y se va a activar mediante la fijación del RAN ligando, del ligando del RAN. El ligando del RAN se va a fijar al RAN y va a estimular la formación, la función y la supervivencia de los osteoclastos y va a ser una proteína de señalización que va a ser expresada por los osteoblastos. Y finalmente la osteoprotegerina viene a ser una proteína secretada también por los osteoblastos y va a ser capaz de inhibir naturalmente al RAN. ¿Hay diferencias entre denosumab y bifosfonatos? Sí, hay diferencias desde la forma química, ya que el denosumab es un anticuerpo monoclonal, mientras que los bifosfonatos son agentes químicos. El target principal del denosumab viene a ser el RAN ligando, mientras que en los bifosfonatos va a ser la inhibición de la farnesil pirofosfato sintetasa, que está dentro del osteoclasto y se va a unir selectivamente a la hidroxiapatita mediante su grupo OH. Con respecto a la distribución, los bifosfonatos se van a distribuir en la superficie del hueso, mientras que el denosumab va a estar circulando en la sangre. Con respecto a la célula sobre la cual actúa, los bifosfonatos actúan sobre osteoclastos activos, mientras que el denosumab va a actuar sobre los osteoclastos en vía de maduración. Con respecto al mecanismo de acción, como ya lo señalé, en el caso del denosumab, va a impedir la unión del RAN con RAN ligando y de esta manera impide la maduración de los osteoclastos. En cambio, los bifosfonatos se unen a la densidad del hueso y va a inhibir la resorción mediante la muerte del osteoclasto. Con respecto a la forma de administración, el denosumab es una ampollita que se pone vía subcutánea cada 6 meses, mientras que los bifosfonatos se pueden dar de forma oral o de forma endovenosa. Con respecto a los efectos, sobre las moléculas que son el CTX telopéptido, en el caso del denosumab van a ser efectos más rápidos, en los bifosfonatos van a ser más lentos, pero la desventaja principal del denosumab es su efecto reversible que no ocurre con los bifosfonatos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay menopausia? Lo que pasa es que la disminución del estrógeno va a aumentar el ligando RAN, estas estructuras celestes. Al haber más ligando RAN, va a haber más unión entre ligando RAN y RAN que se encuentra en la membrana del osteoclasto, por lo tanto va a haber mayor diferenciación de estos osteoclastos. ¿Y qué hace el denosumab? El denosumab va a inhibir estos ligandos RAN, por lo tanto no se va a lograr madurar el osteoclasto y va a producirse la muerte del osteoclasto. Y de esta manera es el efecto antirresortivo de denosumab. Denosumab vendrían a ser todos estos anticuerpos que están aquí, todas estas estructuras amarillas que van a inhibir el ligando RAN y por lo tanto inhiben esa unión. Con respecto a la evaluación del manejo de denosumab ha sido evaluado ya en muchas pacientes y se ha encontrado que el efecto de reducción de fracturas vertebrales es muy potente en comparación a placebos y se ha encontrado también de que es capaz de disminuir el tiempo en el cual ocurre la fractura de cadera, ha incrementado la densidad mineral del hueso a nivel de la columna, a nivel de la cadera, y ha disminuido los marcadores de resorción ósea como el CTX, telopéptido y el PIN en comparación a placebo. Y estos estudios se han extendido hasta por 10 años. Inicialmente teníamos a mujeres que usaban solo placebo y después pasaron a usar denosumab todas ellas, y otro grupo de mujeres que solo usaban denosumab.
Y en estos grupos de extensión se observó que hubo bastante mejoría en la reducción de fracturas vertebrales nuevas y que se incrementó sustancialmente la densidad mineral ósea, tanto en el grupo que inicialmente usaba placebo como en el grupo que desde el inicio recibía denosumab. Se ha comparado denosumab con alendronato, que es el bifosfonato, 12 meses de tratamiento, y denosumab es superior con respecto al incremento de la densidad mineral ósea. Se ha comparado con ivandronato y también es superior a los bifosfonatos en general, incluso su efecto es superior al ácido zoledrónico. Pero como todos los medicamentos tiene un defecto y quizás su principal defecto es que tiene un efecto reversible. Es decir, si una paciente está con osteoporosis y usa denosumab y mejora, llega osteopenia, pero si lo suspende o lo dejamos y la dejamos sin terapia antirresortiva, puede nuevamente volver a hacer osteoporosis. Entonces, se ha visto que si suspende el denosumab y ya no se lo aplica los siguientes 6 meses, su densidad mineral ósea cae y los marcadores de resorción ósea también se incrementan. Otro de los eventos adversos que se han visto con denosumab puede ser el riesgo de fracturas vertebrales múltiples luego de la interrupción del medicamento. Obviamente, si es que pasan más de 6 meses de la última dosis, felizmente no son eventos que se producen con mucha frecuencia. Y también hay que tener cuidado con la posibilidad de que desarrollen necrosis de mandíbula, que se observa como un área de hueso expuesto que está presente durante más de 8 semanas en ausencia de radiación y metástasis. Y para evitar la posibilidad o riesgo de necrosis, es importante que todos los pacientes que van a recibir bifosfonatos sean evaluados inicialmente por un odontólogo. Fracturas femorales atípicas también. Y es atípica porque se suele localizar no en el cuello femoral, que es lo más clásico, sino entre el trocánter menor y la metáfisis distal del fémur. Ocurren ante traumatismos menores. Hay trazos oblicuos cortos, hay ausencia de conminución o pueden ser espículas. También pueden producir como evento adverso ambos, hipocalcemia. Y con respecto al algoritmo de manejo de osteoporosis posmenopáusica, lo primero es evaluar el riesgo de fractura. Para ello, tenemos que tomarle una densitometría mineral ósea, evaluar el FRAX y ahí vamos a categorizar a la paciente como bajo riesgo, riesgo moderado, alto riesgo y riesgo muy alto. Si es que no han tenido fracturas previas, su densidad mineral ósea es mayor a -1 y su riesgo de fractura de cadera a 10 años es menor al 3% y el riesgo de fractura de caderas osteoporóticas es menor al 20%, tendrá un bajo riesgo. El riesgo moderado se va a ver si la densidad mineral ósea es mayor a -2.5, alto riesgo si es que ya hay fracturas y riesgo muy alto si es que hay fracturas múltiples y una densitometría menor a -2.5 debe decir acá. Entonces, de acuerdo al riesgo, vamos a darle tratamiento al paciente. Si tiene muy bajo riesgo, solamente se evalúa el riesgo de fractura cada 2 o 4 años, pero ya si el riesgo es alto o moderado, se empieza en primer lugar bifosfonatos y se va a evaluar cada 3 a 5 años nuevamente el riesgo. Si es que el riesgo baja, consideramos suspender la droga y se vuelve a reevaluar cada 2 o 4 años, pero si el riesgo es alto, consideramos hacer un switch o cambio. ¿Y a qué se cambiaría? A denosumab. El denosumab sobre todo se va a utilizar si es que el paciente no tolera los bifosfonatos y nuevamente volvemos a evaluar si cambia su riesgo. Si baja el riesgo, consideramos darle bifosfonatos y si el riesgo continúa, podemos considerar otra terapia como los anabólicos, que es, vamos a tener el teriparatide o avaroparatide. Y también es importante evaluar si la edad de la mujer, si la mujer tiene menos de 60 años y si no tiene síntomas vasomotores, pero tiene un riesgo alto de cáncer, se pueden utilizar los SER como el raloxifeno o bacedoxifeno, pero si tiene síntomas vasomotores hay que considerar la hormonoterapia siempre y cuando no tenga útero. También se puede considerar la tibolona.
Aquí está el consenso de endocrinología para mujeres posmenopáusicas. Los bifosfonatos siempre van a ser el medicamento de elección, sobre todo en mujeres que tienen riesgo alto de fracturas. Siempre se debe dar un tratamiento inicial con bifosfonato y tener en cuenta que el ivandronato no está recomendado para riesgo de fracturas de cadera o no vertebrales. El denosumab es la alternativa a los bifosfonatos. El raloxifeno, sobre todo, está recomendado para mujeres que tienen bajo riesgo de trombosis, aquellas que tienen riesgo alto de cáncer de mama o aquellas en las cuales los bifosfonatos o el denosumab no son los apropiados. Con respecto a la terapia de reemplazo hormonal o la tibolona, vamos a darla sobre todo en mujeres que han estado histerectomizadas para disminuir el riesgo de cáncer. Y con respecto al teriparatide o abaloparatide, solo en aquellas que tienen fracturas vertebrales múltiples y el riesgo y el tratamiento máximo es por 2 años por el riesgo de poder producir trombosis. Entonces, ¿cómo iniciar el tratamiento? Primero, evaluar la edad del paciente, si está en perimenopausia o si está en posmenopausia tardía. Si está en perimenopausia, nos preguntamos si hay pérdida de hueso cortical. Generalmente no, porque en la perimenopausia el hueso que se disminuye es el trabecular. Aquí utilizamos terapia de reemplazo hormonal, tibolona, raloxifeno o ivandronato. Y si hablamos de una menopausia tardía, podemos dar alendronato, soledronato, denosumab o periparatide. ¿Cuánto tiempo vamos a usar estos medicamentos? Generalmente los bifosfonatos se pueden usar de 3 a 5 años, máximo de 3 a 5 años, y podemos suspenderlos ya que ellos se quedan en el hueso. El denosumab ha probado ser seguro por 10 años y no se puede suspender si no dejamos un tratamiento de fondo. Y el raloxifeno y el raloxifeno de 3 a 5 años y no podemos suspenderlo, tenemos que dejar bifosfonatos. Y en el caso del teriparatide, solamente 2 años. Aquí es el algoritmo que solemos usar normalmente en mujeres posmenopáusicas como primera opción bifosfonatos. Evaluamos si mejora su densidad mineral ósea o si no mejora. Si es que no logramos que mejore, debemos de tratar de cambiar a otro tipo de antirresortivo. Pero si sí mejora, podemos considerar suspender la droga hasta 2 o 3 años. Es importante que conozcan que también hay marcadores químicos al suspender el tratamiento, como el cetelopéptido o la fosfatasa alcalina, que se suelen incrementar cuando hay más osteoporosis. Y se puede utilizar como alternativa al uso de denosumab el tratamiento con ácido zoledrónico. Ahora vamos a pasar a los fármacos osteoformadores. Vamos a tener el teriparatide y los anticuerpos antiesclerostina como el romosozumab. Con respecto a los osteoformadores, el teriparatide va a actuar sobre todo en el proceso de remodelamiento entre el osteoblasto y osteoclasto. No va a tener un efecto antirresortivo como tal, no va a producir esta desacoplación entre estas dos células. Y por el otro lado, la esclerostina va a actuar principalmente en el proceso de remodelamiento y sí va a ser capaz de desacoplar la unión osteoblastos-osteoclastos. Acá tenemos el teriparatide, es un análogo de la paratormona, se parece a ella en sus primeros 34 aminoácidos. Recuerden que son medicamentos de segunda línea, solo pueden ser usados por 2 años y dentro de los eventos adversos se ha visto en ratas que si se prolonga su uso pueden producir cáncer óseo. El abaloparatide es similar al teriparatide y es capaz de incrementar la densidad mineral ósea. Y los anticuerpos antiesclerostina van a inhibir a esta molécula que es el WNT. Normalmente la esclerostina lo logra inhibir y al inhibirlo va a actuar sobre varios factores transcriptacionales que van a activar la osteoblastogénesis. Entonces el romosozumab lo que hace es es un anticuerpo que inhibe esta esclerostina con la finalidad de que se formen más osteoblastos. El romosozumab tiene el efecto anabólico superior a lo que es teriparatide y abaloparatide también. Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación de osteoporosis.